Muy buenas noches. La Sala Plena de la Corte Constitucional ha decidido la revisión de los fallos de tutela proferidos dentro del proceso de tutela adelantado por el ciudadano Álvaro Uribe Vélez contra el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá. Dentro del expediente radicado en la Corte con el número T 8.170.363. El sustanciador de dicho asunto es el doctor Alejandro Linares Cantillo, quien a continuación dará a conocer la decisión adoptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional en sesión presencial que hemos realizado en la tarde de hoy. Doctor Alejandro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quería comunicarle a la opinión pública la decisión tomada por la Sala Plena de la Corte Constitucional. La decisión, voy a leer la parte resolutiva de la decisión y después tomaré unos breves minutos para explicar los fundamentos de esta decisión. En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve: primero, revocar la sentencia proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá desde el 26 de enero de 2021 y en su lugar negar la acción de tutela del ciudadano Álvaro Uribe Vélez contra el auto del 6 de noviembre de 2020, proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá con función de conocimiento. Si cualquiera de las partes procesales identificare ámbitos de indefensión de garantías fundamentales sustantivas, podrá solicitar una audiencia innominada ante el juez de control de garantías para efectos de adecuar la actuación procesal en los términos del artículo 10º de la Ley 906 del año 2004. Segundo, por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. Hasta ahí, señor presidente, leída la parte resolutiva de la ponencia, de la sentencia, perdón. La votación de esta parte resolutiva tuvo 5 votos a favor, de las magistradas Fajardo, Ortiz, Pardo, el magistrado Reyes y el magistrado ponente Alejandro Linares. En contra, los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar, Paola Meneses Mosquera, Alberto Rojas Ríos y Antonio José Lizarazo Ocampo, con un salvamento parcial de voto. La Corte, luego de varias horas de discusión y de escuchar argumentos y de tratar de llegar a una fórmula que permitiera un consenso frente a este importante proceso, primero partió de la base de que este es un vacío normativo en el cual la Corte tuvo que hacer uso de acudir a principios y reglas del derecho procesal para llenar ese vacío que se produce por la dificultad de adecuar una situación bajo la Ley 600 del año 2000 a la Ley 906 de 2004. La pregunta que estaba planteada para la Corte era si la diligencia indagatoria bajo Ley 600 equivale a la imputación bajo la Ley 906 del año 2004. La Corte señaló que cuando hay, en la parte motiva, cuando hay un cambio de sistema procesal de Ley 600 a Ley 906 o viceversa, de Ley 906 a Ley 600,
Cuando hay un cambio por renuncia o por adquisición del fuero constitucional, cuando por ejemplo un ciudadano es elegido congresista, durante la etapa de la investigación conservará validez todo lo actuado, siempre y cuando se parte de la base de que prima facie hay una equivalencia funcional entre la indagatoria y la imputación. No obstante, la Corte encontró y señaló en la parte resolutiva, encontró que si alguna de las partes del proceso penal bajo Ley 906, esto es la Fiscalía o la persona procesada, esta persona podrá, o la Fiscalía podrá solicitar al juez de control de garantías una audiencia innominada para efectos de aplicar el artículo 10 de la Ley 906 de 2004, con el objetivo de que se analice si hubo o no alguna vulneración de las garantías fundamentales del procesado o de las víctimas. Hasta ahí, señor presidente, la parte emotiva de la decisión y la parte resolutiva de la decisión. De la Corte Constitucional, que reivindica todo lo adelantado de manera rigurosa, muy seria por parte de la Corte Suprema de Justicia en el caso que se sigue contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez, y nos parece que es una decisión plenamente justificada y en derecho. Nos alienta a seguir este camino, siempre manteniendo el respeto y el acatamiento por las instituciones y por la justicia, y de manera serena vamos a continuar presentando nuestros argumentos para lograr que muy pronto haya un llamado a juicio de Uribe. La decisión de la Corte Constitucional me entristece muchísimo, no solamente por los efectos que genera sobre el presidente Uribe, sino sobre muchos colombianos. Es evidente que la imputación y la indagatoria no son figuras equivalentes. Es más, en mi opinión, la Ley 600 está derogada desde hace muchísimo tiempo por voluntad del legislador. Pero lo que me parece grave, lo que me parece verdaderamente lamentable es que los juristas en Colombia se parezcan tanto a los políticos y se parezcan más a un partido político que a un grupo de ecuánimes juristas. Yo creo que está haciendo muchísimo daño la manera como se seleccionan las altas cortes y estamos haciendo muchísimo daño la politización que ha sufrido la rama judicial.